Ahí está. Bueno, ahí ya estás listo. Si querés compartir cuando quieras, puedes arrancar solo. Díganme si se ve. Ahí ya les coloqué la diapositiva. Ahí se ve Ok. perfecto. Dale, silenciamos nuestros micrófonos y bueno, todo tuyo. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Javi. Bien, como me presentaron los chicos, yo soy veterinario de la estación. Me recibí en el 2012. Desde antes de recibirme ya empecé a orientarme en todo lo que es la práctica de fauna silvestre, mascotas no tradicionales. Me especialicé en la UBA. Posteriormente hice un diplomado de fauna silvestre. Eh, Tengo un magíster en clínica y cirugía y traumatología aviar en la Universidad de Barcelona, y desde allá el 2012-2013 que estoy trabajando en distintas áreas y zoológicos, centros de cría y distintos lugares en los cuales trabajo siempre con mascotas no tradicionales, si bien Perrigato es la base de la medicina en la carrera. Como dijo Leo, en realidad yo en mi época en Buenos Aires sí trabajé en algo con pinípedos, por sobre todo, y aves en general. Eh, pero sí, ya hacía más de 8 años que no estaba en contacto con algún animal propio de la fauna marina, más que alguna ave de aguas dulces. Así que bueno, al agarrar el desafío de entrar en el centro de rescate, me volví a vincular un poco con toda esta fauna silvestre que hacía mucho que no tenía contacto, y se me brindó una oportunidad muy linda para reflotar todo eso, que es otro trabajo distinto, te da otros valores, resignifica un poco lo que es la carrera. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la medicina y rehabilitación, ¿sí? Del pingüino magallánico en las costas de Buenos Aires. ¿Por qué específicamente de esto? Porque nosotros podemos hablar de nuestra realidad, de lo que vemos y lo que tenemos en nuestra zona, y no necesariamente va a ser la misma medicina que se realiza en otros lugares del mundo con esta misma especie, debido a que pueden encontrarse con otra ave, con otras tecnologías, otra prevalencia de enfermedades, eh, con otro desbalance nutricional distinto, una dieta distinta, una forma de caza distinta o distintas variantes que se pueden encontrar en la misma especie en distintas regiones. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, cualquier cosita, pueden ir escribiendo en el chat. Yo en este momento no veo el chat porque tengo la pantalla para ir pasando las diapositivas, pero si quieren cortarme los chicos, los coordinadores, con algún audio o algo, no hay ningún problema. ¿Sí? Les vamos a contar un poquitito de nuestros orígenes. Como dicen bien, estamos cumpliendo 5 años. Nació la estación en el 2018 en conjunto al esfuerzo de Lanchas del Sur, el puerto de Bahía Blanca y la red hemisférica de reservas de aves playeras, ¿sí? Dan entre ellos el nacimiento de la estación de rescate de fauna marina Guillermo India Fidalgo. Guillermo India Fidalgo eh, era un amigo de quien es el fundador de la estación, Pablo Petracci, ¿sí? Él era guardaparque, periodista y ambientalista, ¿sí? Muy reconocido en la región, con un gran compromiso por la conservación, y bueno, por ello eh, se contactaron con la familia y pidieron a ver si se podía establecer ese nombre en la estación, y bueno, accedieron a ello. En abril justamente fue donde nace la estación. Como les explicaba, en el conjunto de estas tres entidades que colaboran para poder dar nacimiento y forma a la estación, ya que nosotros trabajamos dentro de lo que es el predio de Lanchas del Sur, ¿sí? Nos dan un espacio ellos, y bueno, justamente el puerto por ahí es quien vincula todo para que esto pueda llevarse a cabo y amerita los medios.
No sé si ahora están viendo, pero bueno, este es un mapita de la provincia de Buenos Aires y le voy a contar un poquitito lo que es la realidad de lo que son las estaciones o centros de rescate en lo que es Argentina en general, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es nuestra realidad. Hay muy pocos y generalmente están bastante alejados y es por eso que nace la necesidad de la estación de rescate. Como van a ver en estos primeros ítems, hoy en día en lo que es provincia de Buenos Aires vamos a tener el CRET, que pertenece al Bioparque Temaiken, que está en la zona de Gran Buenos Aires, el Centro de Rescate de Fauna Marina de Ecoparque, que pertenece a lo que es Capital Federal, está bastante alejado. Después ya nos podemos ir hasta Mundo Marino, que está en San Clemente del Tuyú, en una parte bastante alta, digamos, de lo que es la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, el Aquarium, que está en Mar del Plata, y la estación de rescate Indio Fidalgo, ya avanzado muchos kilómetros hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Se ve en el dibujo que hay una gran distancia de kilómetros de costa para abarcar en el campo de acción, que justamente eso, de ahí nace la necesidad de esta estación. ¿Sí? También hay algunos otros centros de rescate en el interior de la provincia, pero no trabajan con lo que es fauna marina, sino que son más específicos de lo que es fauna terrestre. Bien, nuestro sistema de acción. Nosotros no trabajamos, ¿sí? Haciendo recorridas en playa, ni estamos constantemente en playa, sino que estamos ubicados en lo que es Bahía Blanca, que tiene un estuario, ¿sí? Que es una serie de canales e islas, ¿sí? Que nos alejan bastante de lo que es las playas arenosas y el contacto con el mar abierto. Por eso nosotros acudimos al accionar de los distintos bañarios que nos reportan los casos, ¿sí? Y tenemos una red de traslado de unos 100 kilómetros a La Redonda, que es nuestro accionar para poder llegar con traslado a buscar los animales. Los distintos bañarios nos van reportando los casos, distintas personas o entes que nos ayudan y colaboran para que esto se lleve a cabo y entre todos poder llevar adelante el rescate de distintas especies, ¿sí? Atendemos todo tipo de fauna marina. Y bueno, también tenemos un nuevo convenio con la zona de Tres Arroyos, ¿sí? Y agarramos algunos bañarios extra, pero gracias a la colaboración del municipio que hace también parte del traslado, eh, que es algo bastante complejo y costoso generalmente. Ahí marcamos un poco lo que son los bañarios a los cuales nosotros tenemos alcance. Y como les mencionaba anteriormente, trabajamos con la colaboración de distintas entidades, ya sean los guardavidas en la playa, prefectura que nos notifica también y colabora, la Armada Argentina con la base naval de Belgrano que está en Punta Alta, el Museo de Ciencias Naturales que está en Monte Hermoso, el Mundo Marino que colabora con nosotros todo el tiempo con un contacto fluido, tanto en lo que son los rescates y muchas veces en algunas derivaciones de distintos pacientes o distintos ejemplares que deben ser derivados. Por otro lado, también está la Secretaría de Gestión Ambiental y, bueno, lo que es el organismo de Flora y Fauna o el Ministerio de Asuntos Agrarios. Bueno, nosotros en la estación, esto sería un gráfico, ¿sí? Atendemos, como les dije anteriormente, diversas especies de fauna marina, tortugas marinas, pinípedos, distintas especies de aves, pero en su gran mayoría nos abocamos a una época fuerte de trabajo que se nos presenta en febrero, marzo, abril, que es con la llegada de los pingüinos y es donde accionamos con un grupo de voluntarios en esa época para poder atender la gran casuística que se nos presenta.
Vamos a hablar un poquitito de las características generales, ¿sí? de esta especie. Como todas aves, tienen un esqueleto ligero, huesos neumáticos. Sus patas tienen membranas interdigitales para facilitar el nado. Tienen aparatos respiratorios con un mayor desarrollo que otras aves de los sacos aéreos para facilitar y prolongar el buceo de estas aves, ya que cazan a través del buceo. Tiene un aparato digestivo, como la gran mayoría de las aves, compuesto por pico y cloaca, y un aparato genitourinario unido y vinculado al aparato digestivo, y en ese tercio también en posterior, digamos, la bolsa de Fabricio, que es un órgano del sistema inmune. No poseen vejiga urinaria, ¿sí? Esto es importante para la evaluación del paciente, ¿sí? Cuando queremos evaluar las fecas y la orina para medir distintos parámetros. Como toda ave ovípara, tiene una glándula oropigia que cumple la función de secretar un aceite con el cual se secan las plumas para tener impermeabilidad y un buen estado en su manto plumífero. Todas las aves tienen un metabolismo acelerado y temperaturas mayores a los mamíferos en el mismo promedio de temperatura, y también hay que tener en cuenta que cuanto menor es el tamaño del ave, mayor va a ser la temperatura, ¿sí? Así como también el ritmo cardíaco y respiratorio. Ahora, hablando ya de algo por ahí un poquitito más específico de estos ejemplares, su dieta ingieren peces, ¿sí? Tienen una glándula de la sal para poder eliminar el exceso de sal del agua y facilitar la hidratación. Tienen una visión adaptada al buceo, esto lo habló en la charla anterior de la doctora Yakinandi, ¿sí? Es decir, en el suelo no enfocan tan bien como en el agua, ¿sí? También estas aves tienen un reflejo de buceo, ¿sí? Que es una apnea que producen de forma voluntaria. Y esto hay que tenerlo en cuenta para el tema de las anestesias, porque al contacto de la mascarilla con cierta región del pico y de la cara, digamos, del ave, puede producirse una apnea que complica bastante la anestesia, y por otro lado también tiene un tabique traqueal que genera una división completa de la tráquea, que esto también es algo importante para poder saberlo, digamos, para poder realizar ciertos estudios del aparato respiratorio y para realizar las anestesias, ¿sí? A diferencia de otras aves, tienen menor cantidad de porcentaje de huesos neumáticos para evitar el efecto boya en su buceo, y son especies con hábitos sociales. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta tanto en la rehabilitación como para la liberación, y bueno, en eso trabajamos mucho en conjunto con los biólogos de la estación de rescate. Los dos veterinarios que estamos en la estación junto con el equipo de biólogos. Bueno, ¿cómo evaluar un pingüino en playa? ¿Sí? Antes que nada, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos, ¿sí? En la zona de la provincia de Buenos Aires, denme un segundito, va medio retrasada las imágenes. En la zona de la provincia de Buenos Aires, los pingüinos no tienen un área reproductiva, ¿sí? Es decir, su área reproductiva está ubicada en lo que es Península de Valdés, ¿sí? Y las zonas de invernadas están en Uruguay y el sur de Brasil. Acá solamente es un lugar de paso donde ellos nadan para ir hacia el norte o hacia el sur, pero no deberían nunca terminar en playa. Siempre que hay un pingüino en playa se considera un varamiento y requiere una intervención. ¿Bien? En otros lugares, por eso esto es importante saberlo, porque a eso es lo que hablábamos justamente, de que dependiendo de dónde estemos ubicados, cómo se debe considerar
el hábito normal o anormal de la especie, ¿sí? En nuestra provincia, si aparece un animal en playa, requiere intervención, no así si aparece en Península de Valdés, donde tienen justamente los lugares de anidada, por dar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener distintos caminos, es decir, si aparece un pingüino en playa muerto, en una zona tranquila, vamos a dejar que el ciclo natural siga su camino, ¿sí? Es decir, no se interviene. Si es en una zona con mucha cantidad de gente, ¿sí? Y de ser posible, se debe realizar un traslado a un sector alejado para que nuevamente el ciclo natural de la vida, es decir, la naturaleza, haga su trabajo. En el caso de tener un pingüino vivo en playa, ¿sí? Y ser reportado por los turistas o alguno de los agentes actuantes que trabajan con nosotros, como mencioné anteriormente, que están capacitados y todo, nos lo reportan. Si el animal está vivo, hay posibilidades, se realiza el traslado y atención para el centro de rescate. Si el animal está muy comprometido y sin posibilidades de atención, en una zona tranquila se deja que siga el ciclo natural, y si es en un lugar con gente, se traslada al ejemplar, ya sea un pingüino u otro animal, a un lugar más tranquilo para que siga su ciclo. Esto también pasa muchas veces por ahí con los pinípedos, gerontes, que naturalmente salen a veces a morir en playa, y si hay mucha gente, la verdad que no está bueno para la tranquilidad del animal y con sus pocas fuerzas pasar así sus últimos momentos. Entonces, en algunos casos se realiza. Ok. Sí, disculpen, escucho algo. Bien, bueno, para trabajar con cualquier animal, ¿sí? Se requiere indumentaria de seguridad apropiada. En el caso de los pingüinos, vamos a equiparnos de ropa impermeable, por un tema de seguridad y sobre todo de bioseguridad de los agentes infecciosos que pueden eliminar el contacto con los animales o sus secreciones. Botas impermeables, alguna mascarilla o lentes para la protección visual, ya que es un medio de contacto una vía fácil de entrada de agentes infecciosos, un protector facial para narina y boca, que puede ser un barbijo, y guantes de látex para la protección de nuestras manos. Y por otro lado podemos utilizar toallas, ¿sí? Para contener al ave de forma más segura y armoniosa para el ejemplar. Como hablábamos recién, bueno, acá está un poco descrito lo que estábamos hablando del tema de la indumentaria, ¿sí? Pero sobre todo el tema de las toallas o paños, ¿sí? Para evitar el estrés del ave. También se puede tapar la visión del ave y eso disminuye el estrés. Hay que tener en cuenta que todo animal silvestre, por más que uno no se dé cuenta, cuando es asistido o cuando es capturado, va a estar siempre sí o sí bajo un estrés. Posteriormente a la captura, el animal lo primero que debe ser es trasladado de forma lo más silencioso posible y con bajo estímulo visual, y posteriormente mantener en un lugar silencioso sin estímulos visuales. ¿Sí? Durante la sujeción es importante no ejercer demasiada presión en la zona pectoral, ¿sí? Porque esto puede dificultar la ventilación, y justamente los pingüinos tienen un aparato respiratorio, es decir, los pulmones, muy reducidos, y los sacos aéreos también son muy susceptibles a las presiones. Bien, las principales causas que tenemos nosotros reportadas de motivos por los cuales el pingüino llega a la playa, ¿sí? Son el síndrome de Encalle, que posteriormente lo voy a desarrollar un poco, traumas, enfermedades infecciosas, hidrocarburos e ingestiones de cuerpos extraños. ¿Mm?
Lo primero que se hace cuando llega a la persona que lo recibe dentro del grupo de gente que está capacitada para esto, le pedimos que tomen algunos parámetros, nos los reportan y comienzan con los primeros auxilios, si se quiere, o los primeros accionares. Se chequea el peso, la temperatura rectal, se hacen observaciones relevantes, ¿sí? Tanto de heridas, color de las fecas, presencia de gusanos o parásitos en ellas, lesiones en el cuerpo del ave o algún detalle en lo que es su manto plumífero. Evaluamos la locomoción en caso de que esté presente o la ausencia de la misma, el patrón respiratorio, es decir, cómo respira y si ha vocalizado o no. Todo esto lo completan en una planilla que una vez que el animal es derivado del centro de rescate, nosotros evaluamos algunos aspectos más técnicos y rechequeamos todo esto para ver cómo se modificó, ya que el traslado muchas veces se produce 24 horas posteriores a la aparición del ejemplar, ¿sí? En el chequeo general se pueden evaluar también las mucosas, la hidratación y el estado nutricional del ave. Eso ya lo hacemos en la estación de rescate. Como ven en el grafiquito de abajo, hay 4 valores de estado nutricional y eso se ve en la zona de la pechuga del ave, ¿sí? En el pecho, donde según el estado de esa musculatura se establece su estado nutricional. En líneas generales suelen llegar o caquéticos o magros. Una vez que está en la estación de rescate, nosotros hacemos un muestreo básico de sangre, ¿sí? Donde evaluamos la glucemia, el hematocrito y las proteínas totales, ¿sí? Eso es rutinario, se hace en el ingreso y después se va repitiendo a lo largo de la rehabilitación del ejemplar. Y estudios coproparasitológicos directos o seriados, y es bastante frecuente encontrar imágenes como la que acá se presenta, donde el ave con su inmunodepresión, ¿sí? Elimina gran cantidad de parásitos en sus fecas, debido también a la nutrición que tienen, digamos, es decir, los peces en esta zona, o sea, en lo que es la provincia de Buenos Aires, tiene una alta concentración de parásitos y de hecho en gran parte del mundo lo que es fauna marina se desparasita de forma rutinaria en la mayoría de los lugares. Se consideran siempre parasitados y no se espera al resultado del estudio para evaluar si se desparasita o no, como se hace en otras especies, como puede ser la fauna silvestre terrestre. En cuanto a las tomas de muestras de sangre, ¿sí? Hay distintos lugares de punción, como puede ser la vena yugular, que nos va a permitir un gran volumen de sangre. No es muy simple, hay que estar entrenado para cada una de las técnicas. La vena metatarsiana, ¿sí? Que está en la patita, la vena braquial, que está en el ala, ¿sí? Después hay un seno venoso en la zona del sinsacro, en la zona de la cola, para que se entienda, y una vena interdigital, es decir, entre los dedos. Cualquiera de ellas se puede utilizar para tomar la muestra y para cada una de ellas necesitamos un entrenamiento previo. Esta maniobra siempre la realiza el veterinario. En este gráfico, en esta imagen, digamos, está filmina distintos valores de referencia de la especie en análisis de sangre generales, que no solemos hacer de rutina, pero en algunos casos en particular sí mandamos al laboratorio una muestra completa para hacer un análisis completo de sangre. Bien, denme un segundito, a ver si puedo correr. Perfecto. Nosotros, como les dije anteriormente, los valores de referencia que siempre utilizamos es el hematocrito, las proteínas totales y la glucosa sanguínea, ¿sí? Cuando los valores de glucosa son inferiores a ciertos valores, establecemos una hidratación
específica, y cuando los valores de glucosa están bien, establecemos por ahí otros valores. Es decir, dependiendo del ejemplar, el protocolo de hidratación que llevamos a cabo. Bien, y también junto con el hematocrito y las proteínas vamos a evaluar el estado del animal en general, y con eso también establecemos un distinto protocolo de medicación, ¿sí? No vamos a meternos muy profundo en el tema de medicación, ya que no es a lo que apunta esta charla. Bien, dentro de los cambios más importantes que se pueden ver en una muestra de sangre, son la elevación de glóbulos blancos o procesos infecciosos, la policromasia, que es una variación en los glóbulos rojos que nos indica un proceso de anemia, ¿sí? Se pueden ver parásitos sanguíneos dentro de la muestra de sangre a través de un frotis, que es decir, una muestra de sangre mirada directamente al microscopio, que es el plasmodium, la malaria, ¿sí? Y una elevación de los monocitos, que son unas células de unos glóbulos blancos de la sangre de las aves, que cuando están elevados, sería monocitosis la forma de mencionarlo, nos puede dar como indicativo que hay un proceso de aspergilosis, que es una enfermedad micótica que desarrollaremos más adelante en esta charla. En cuanto a la terapia de soporte, ¿sí? En un ave, en principio, lo que tenemos que hacer es colocarlo en un ambiente cálido y libre de estrés, ¿sí? Suministrar de alguna forma calor, ya sea por un punto focal o un calor húmedo, es decir, una luz, ¿sí? O bolsas de agua caliente, por ejemplo. Posteriormente, evaluamos al animal y establecemos una fluidoterapia que vamos a desarrollar más adelante cómo se realiza. Una vez que el animal está hidratado, recién ahí podemos comenzar con los procesos de alimentación, ya sea forzada, asistida o a voluntad. Se establece muchas veces oxigenoterapia o nebulizaciones para apoyar los tratamientos de enfermedades primarias, cuando el animal está muy débil o tiene alguna enfermedad consociada que lo requiera. En cuanto la temperatura, ¿sí? Como soporte térmico, utilizamos lámparas, caloventores, radiadores, bolsas de agua caliente, botellas con agua caliente, envueltas en toalla, flex, que son unas mantas térmicas para reptiles tipo radiografía, o mantas térmicas también se pueden utilizar, tipo de tela de uso humano, ¿sí? Cualquiera de esos elementos o el conjunto de ellos es lo que utilizamos. Ahora, en el tema de la fluidoterapia, lo primero que tenemos que hacer para hidratar un animal, cualquiera sea, es evaluar la deshidratación de estos pingüinos o de la mayoría de las aves. Es muy difícil evaluar el porcentaje de hidratación y requiere mucha experiencia, mucho entrenamiento, algo subjetivo, ¿sí? Pero en líneas generales sabemos que si la hidratación, la falta de hidratación, la deshidratación es menor al 5%, va a ser imposible detectarla de forma clínica, es decir, visualmente o chequeando a través de la semiología. Si es entre el 6 y el 10%, la materia fecal va a estar más seca, la piel pierde elasticidad, pierde brillo el ojo y puede aumentar el tiempo de llenado capilar, que es algo que evalúa el veterinario, pero básicamente es una presión en las mucosas donde se ve en cuánto tiempo llegan a la normalidad, o sea, vuelven a tener el tono normal. Y entre el 10 y el 15% ya es más fácil de evaluarlo, va a haber un prolapso de la membrana nictitante. Ella está la membrana nictitante es una membrana que está en el ojo, ¿sí? Va a haber tensión, incoordinación y el animal puede estar en un estado moribundo, muy débil, ¿sí? Nosotros lo que hacemos, establecemos como regla general el 10% de deshidratación para la gente que trabaja con nosotros. Es decir, los que nos colaboran
en la playa, tanto guardavidas, prefectura, la gente del Museo de Ciencias Naturales de Montehermoso, la gente que está en playa y que muchas veces hace los primeros rescates o tiene al animal en las primeras horas en la zona de Dorrego, de Orense, de Reta. A ellos les pedimos que evalúen directamente un 10% porque facilita el cálculo y seguramente vamos a estar dentro de los valores necesarios para la hidratación y poder así llegar a cabo la posterior búsqueda del ejemplar y el ingreso al centro de rescate. Bueno, una vez que determinamos el porcentaje de hidratación o establecimos directamente un 10%, se debe seleccionar el tipo de fluido que se va a administrar, que estos son que por ahí preparamos en base a los valores que nos dan los 3 parámetros sanguíneos que medimos. Las soluciones deben ser atemperadas a 38 o 39 grados centígrados para evitar la hipotermia del animal, es decir, si el animal se le suministra líquido a menor temperatura, esto va a producir un mayor grado de hipotermia en un ave que generalmente saca la hipotermia. ¿Sí? Cuando está en la playa varado ya están con un cuadro de hipotermia en líneas generales, los casos más frecuentes. Hay distintas vías de administración, ya puede ser oral, intraósea, o subcutánea. En el primer, la gente en playa suele utilizar la vía oral, porque es la para la que están entrenados y capacitados por nosotros. En las otras ya las realiza solamente el veterinario una vez que están en la estación de rescate. O en algunos lugares de las playas donde cuentan con veterinario también, también está capacitado y puede realizar alguna de estas otras vías de hidratación para mejorar el estado del ave. No se recomienda la administración intracelómica, ya que puede generar bien. Se me ha colgado un poco la imagen. Bien, para realizar la hidratación hay que hacerlo en déficit y el mantenimiento, es decir, el mantenimiento es la cantidad de líquido que debe ingerir un ser en el día, 24 horas, para mantenerse en osmosis, es decir, perfectamente hidratado. Y el déficit es la deshidratación que notamos. Ese déficit se va a reponer un 50% de ese valor en el primer día, un 25% el segundo y un 25% el tercero, sumado al mantenimiento diario. ¿Sí? El mantenimiento, nosotros lo establecemos, hay distintas tablas, distintos valores en la bibliografía, pero nosotros utilizamos 50 mililitros kilogramo día, es el mantenimiento, es decir, según el peso, si pesa 2 kilos, tiene que tomar 100 mililitros en el día, más el porcentaje del déficit que tenemos que reponer. Una vez que ya tenemos estos 3 días de reposición de hidratación, recién ahí comienza lo que es la alimentación. Bueno, esta es una filmina que por ahí habla un poco de cómo hacer los cálculos, ¿sí? En la parte inferior, ¿sí? Tenemos unos ejemplos. Vamos a hablar primero de esto y después de la parte superior. Supongamos, para que se den una idea, que un animal tiene un 10% de deshidratación y pesa 1,5 kg, ¿sí? Es decir, que lo que debemos reponer es 150 mililitros por la deshidratación. Pero a su vez tiene un porcentaje de hidratación diaria, ¿sí? Que es de 75 mililitros, porque es el 5% del peso, 50 mililitros por kilogramo. Estamos en 1,5 kg, son 75 mililitros. Entonces sumamos 75 mililitros, que es la mitad de la deshidratación que tenía, que era 150, más
75 mililitros, que es el mantenimiento diario, y eso es lo que vamos a administrar el primer día, dividido en la cantidad de veces que tengamos que administrar. Si dividimos en 3 dosis, estamos hablando de 50 mililitros. Si hacemos en 4 dosis repartidas en el día, tenemos que dividir 150 por 4. Nosotros, en reglas generales, las hidrataciones máximas que hacemos cada vez que hidratamos rondan más o menos los 50, 60 mililitros. Se puede hacer hasta 50 mililitros gramos de peso. Andamos más o menos en esos valores y en base a eso después vemos cuántas veces tenemos que repartir. No hidratamos, no repetimos la hidratación sin esperar 2 o 3 horas entre un plazo y el otro. El día 2 y 3, ¿sí? Tenemos que reponer menos cantidad porque tenemos que reponer un 25%. Estamos hablando de alrededor de unos 37 mililitros más los 75. ¿Sí? Eso nos va a dar aproximadamente unos 110 mililitros, que lo podemos hacer en 2 veces de 55 o repartirlo en 3 también, ¿sí? En menores volúmenes. La velocidad media, ¿sí? De hidratación, eso es para lo que es el goteo, ¿sí? Y en cuanto a los volúmenes subcutáneos, también estamos hablando de los lugares de aplicación, un máximo de 10 mililitros por lugar de aplicación. En cuanto a la hidratación oral, en esta imagen se puede ver bien lo que es el pico abierto del ave, ¿sí? Es el esófago, ellos están muy dilatado, ya que tragan peces enteros. Los chicos en la estación lo han visto bastante esto. La tráquea por debajo, en lo que es la base de la lengua, ¿sí? Se tiene que pasar la sonda hacia el estómago. Siempre se tiene que hacer sondajes solamente en animales que se pueden mantener erguidos, ¿sí? Si el animal no puede mantenerse erguido, no se recomienda la hidratación oral, ¿sí? A no ser que tengamos ciertos recaudos. Nosotros en algunos casos, para suplementar, lo que hacemos es, posteriormente a la hidratación, mantener al animal en posición erguida, ya sea contra un rincón del recinto, utilizando 2 paredes de ángulo para que mantenga la posición, o el soporte de algún voluntario o alguien que lo pueda ir sosteniendo durante 30 minutos para evitar la regurgitación y así una neumonía por falsa vía, es decir, que entre líquido en lo que es la zona traqueal y el aparato respiratorio. ¿Hasta acá alguna duda? Se están aburriendo, me parece. Bueno, en cuanto a la rehidratación, en cuanto a la rehabilitación, ¿sí? Requiere también de la atención veterinaria, tanto en el diseño de dietas, los chequeos médicos que hacemos de forma periódica y la administración de medicación según requiera el caso. En cuanto a las medicaciones, nosotros de forma profiláctica, ¿sí? Ya administramos en casi todos los casos algunas medicaciones como pueden ser sales hidratantes, complejos vitamínicos y aminoácidos en las hidrataciones, antiparasitario como mencioné anteriormente de forma rutinaria y en algunos casos también antibióticos y antimicóticos. Siempre tenemos en cuenta en las aves que si utilizamos un antibiótico debe utilizarse de forma en conjunta un antimicótico para evitar una infección secundaria por hongos y viceversa, ¿sí? Siempre aparecen oportunistas. En muchos casos nosotros utilizamos, o de rutina, antimicóticos, que es un hongo del aparato respiratorio, puede aparecer en otros lugares, pero más que nada se manifiesta por signos respiratorios en el ave, que bajo estrés se manifiesta. Y bueno, justamente estos animales están bajo inmunosupresión y estrés debido a los cuadros que tienen ya sea de enfermedad y de la captura y el manejo con el humano, ya que son fauna silvestre. ¿Sí? La desparasitación de forma rutinaria, nosotros utilizamos
un cuartito de comprimido de antiparasitario canino, por ejemplo, una de las opciones puede ser el triplex, teniendo en cuenta que estamos hablando siempre de animales que rondan los 2 kilos, 2 kilos y medio, 1,8 kg. Esos son los ejemplares que nosotros solemos adaptar, porque son juveniles de primera migración, los que por distintos motivos, en líneas generales por ahí son menos experimentados en lo que es la pesca, se les dificulta, hay mucha competencia por el recurso, y se debilitan y terminan saliendo a playa. Podemos utilizar de forma rutinaria nosotros en los animales piscívoros hay que suplementar con vitamina E y vitamina B, ¿sí? Porque se utiliza pescado congelado. Y estos animales tienen un alto requerimiento de vitamina E. Hay que evitar las monodietas, ¿sí? Para poder administrar una nutrición más balanceada. Y las formas de administrarlo, ya sea forzada, es decir, se abre el pico y se suministra la dieta con la ayuda de un humano, digamos, de un voluntario o uno de nosotros del equipo de trabajo, de forma asistida, es decir, acercándole el alimento, y si no de forma voluntaria, es decir, que el mismo animal va a buscar el alimento. Para la rehabilitación de estos ejemplares debemos contar con una infraestructura apta. Tenemos que tener recintos apropiados, ¿sí? Una buena higiene de los recintos y tienen que contar con pileta, ¿sí? Para mantener el estado saludable de su plumaje. Estos animales comen en agua muchas veces, ¿sí? Por lo menos en el final de la rehabilitación. Defecan en el agua muchas veces también y eso genera un manto aceitoso en la parte superior de las piletas. Por eso es que estas piletas tienen un sistema de rebalse continuo para sacar la parte oleosa que queda en la parte superior, ya que eso puede deteriorar el plumaje del animal y llevar al fracaso la rehabilitación, ¿sí? Después suelos aptos, y bueno, en lo que son los primeros momentos de rehabilitación, por ahí tenemos recintos internos por el tema de la temperatura y el aislamiento de distintos eventos que puedan generar estrés, ¿sí? Tanto los eventos climáticos como el tema visual y sonoro. Entonces, con un buen lugar de aislamiento facilitamos o mejoramos la calidad de tratamiento del animal y disminuimos el estrés innecesario en el ejemplar. Bien, patologías más frecuentes. Como prometí que íbamos a hablar de esto, vamos a pasar por esta parte, pero medio superficialmente, ya que esta charla no está pensada o desarrollada para médicos veterinarios ni especialistas en el tema, sino es una charla abierta. El síndrome de Encalhe está detallado en el libro de Hurtado. La signología que tiene, y esto es por ahí lo más frecuente que vemos, es decaimiento, letargia, deshidratación, mucosas pálidas, secas, hipoglucemia, hipotermia, ¿sí? Esto es muy frecuente que se dé y es un poco de lo que veníamos hablando, ¿sí? Que el animal por ahí se deshidrata, está desnutrido, y uno de ellos va llevando al otro y presenta todo este cuadro signológico, ¿sí? Que por eso se denomina así, y el animal termina varando en playa. Se administra fluidoterapia, ¿sí? Aminoácidos, vitaminas, y se administra calor, ¿sí? Para corregir la hipotermia. Bien, cuerpos extraños, acá en esta placa, por ejemplo, pueden ver en la parte posterior, ¿sí? Esos son arenilla, piedras. Muchas veces estas aves de forma voluntaria, ya sea para la función de grit, es decir, para facilitar la digestión, o para un tema de evitar efecto boya, es decir, para poder tener un mejor buceo,
ingieren de forma voluntaria, pero bueno, también en el mar hay muchos residuos humanos, plásticos, por ejemplo, que pueden ser ingeridos por el animal y generar un proceso obstructivo que requiera una cirugía o algún accionar para poder solucionarlo, como pasa mucho también en las tortugas marinas. ¿Sí? También contamos por ahí con un detector metálico, un detector de metales o placas radiográficas para poder evaluar estos casos. No contamos en nuestro caso con endoscopía, pero sería muy bueno poder realizarlo. La aspergilosis, como dije anteriormente, es una enfermedad altamente frecuente, por eso es que realizamos tratamientos de forma preventiva. Nosotros consideramos tratamiento profiláctico en el ave, en este caso, en esta especie en particular, y justamente lo acompañamos con antibióticos para evitar infecciones secundarias u oportunistas por el desbalance de la flora normal debido al antimicótico. Si es una enfermedad respiratoria crónica, es muy difícil curar 100% al animal. Existen algunos tratamientos, existen algunos reportes, pero es muy difícil y generalmente hay portadores asintomáticos, ¿sí? Es un honguito que está en el aparato respiratorio y genera aspergilomas, es decir, pequeños nódulos donde prolifera el hongo dentro del organismo del animal, ya sea sacos aéreos, pulmones o en otras vísceras como puede ser en la base del corazón, parénquima. Esto predispone, ¿sí?, a la aparición de estos cuadros, el estrés, que el animal esté debilitado, bajas de temperatura y el uso de antibióticos sin ser acompañados con antimicóticos, ¿sí? Es decir, una infección secundaria que está latente, que ya la tenía el animal, pero al utilizar un antibiótico y no acompañarlo con un antimicótico se desarrolle el cuadro de la aspergilosis que ya portaba el ejemplar. También la mala higiene de los recintos, ¿sí? El acúmulo de fecas que aumenta el amonio en el ambiente, puede predisponer a la aparición de aspergilosis. Este es otro motivo por el cual se tiene en cuenta la higiene del recinto. Generalmente se realiza 2 o 3 veces en el día. Y también el hecho de dar un solo animal que justamente en el lugar del centro de rehabilitación haya un solo animal, esto genera un estrés en el ejemplar y el estrés va a bajar las defensas y va a aumentar la predisposición a que esto aparezca. Después, por otro lado, tenemos los accidentes con hidrocarburos, que por suerte hace un tiempo no se viene dando en la zona. Es decir, los derrames de petróleo o derivados en el agua, esto puede alcanzar a los ejemplares, ¿sí? Tenemos que tener un accionar complejo y amplio, ¿sí? Por empezar, los animales que han fallecido, que puedan ser encontrados, deben ser eliminados para evitar la ingesta por otros animales depredadores y así evitar que se siga diseminando y desparramando el accidente. Tratar de limpiar también el área o contener el derrame, sacar de alguna manera o ahuyentar a toda la fauna que no haya tenido contacto del área, ¿sí?, con elementos disuasivos visuales o auditivos, traslocar a los animales que estén sanos a áreas más seguras y alejadas, y en tercer caso, tercer accionar sería la respuesta propia sobre la fauna que necesita asistencia, ¿sí? Esta fauna debe ser estabilizada y posteriormente trasladada a un centro de rescate. En cuanto a la estabilización, hay que mejorar o establecer
estado de normalidad dentro de lo que se pueda, dentro de los valores fisiológicos del animal, es decir, mejorar su temperatura, disminuir el estrés, ¿sí? Estabilizarlo para posteriormente realizar la eliminación del hidrocarburo del plumaje y también la eliminación del hidrocarburo ingerido. Lo primero que se hace es despejar el contaminante de los ojos, narina y pico. Se establece la terapia térmica, posteriormente una fluidoterapia y a lo último, ¿sí? Se va a hacer la limpieza del plumaje para su eliminación, ¿sí? Y hay que colocarlos en un lugar de descanso adecuado, libre de estrés, lo mismo que veníamos hablando anteriormente, libre de estímulos sonoros y visuales. Junto con la hidratación, la temperatura, ¿sí? Lo que vamos a hacer en muchos casos es la administración de bismutos, carbón activado o metoclopramida para hacer la eliminación de lo que haya sido ingerido y que esté dentro del aparato digestivo del animal, ¿sí? Tanto para evitar su absorción como para que sea eliminado. Y en cuanto a la remoción del contaminante, se van a hacer lavados con agua tibia, ¿sí? Detergente inocuo o neutro en dilución, con guantes apropiados y cepillo dental, ¿sí? Se puede utilizar en varios episodios, ¿sí? Es decir, se lava, se enjuaga, se lava, se enjuaga, y de ser necesario se va a llevar nuevamente el animal a descanso y posteriormente se va a volver a repetir para no hacer un proceso de lavado muy largo que aumente el estrés del animal. Otras patologías que suelen aparecer son traumatismos, ya sea por hélices o por distintos, puede ser también por algún otro animal o causas antrópicas. Nosotros tenemos una gran casuística por ahí de viruela aviar debido a que estamos en un lugar cercano a molinos, ¿sí? Con cereales y hay una gran presencia de palomas en la zona y distintos vectores, es decir, insectos voladores conllevan la enfermedad de las palomas, donde está siempre presente, a los pingüinos. Y en algunos casos observamos lesiones en la glándula oropigia que requieren un tratamiento menor, por suerte, y son solucionadas sin gran complejidad. Previo a la reinserción, realizamos chequeos médicos de sangre, como habíamos hablado anteriormente, es decir, de forma periódica lo vamos realizando y antes de la reinserción del animal se vuelven a evaluar el hematocrito, la glucosa y las proteínas totales, ¿sí? Se hace un examen físico completo del animal, el pesaje que hacemos también de forma periódica, chequeamos la glándula y la impermeabilidad del plumaje como se ve en la imagen, ¿sí? No estamos torturando al ave en ese caso, sino que estamos evaluando el estado de todo el manto de sus plumas para poder dar el ok para poder realizar la liberación posteriormente. Se debe considerar la liberación en grupos, ¿sí? Por el tema de que son aves gregarias y se puede utilizar la colocación de alguna identificación. Nosotros no lo estamos realizando en estos momentos. Y también hay que tener en cuenta las mudas, ¿sí? de plumas que pueden ser normales o anormales. En algunos casos por temas nutricionales se está viendo animales que están con alteraciones en la muda de las plumas. Después, bueno, también hay otras causas por las cuales pueden mudar mal, pero en aves en colección no sería el caso. Y bueno, justamente tenemos que tener todo el plantel con la muda para definir el momento y lugar de la liberación. En este caso, para la liberación contamos mucho con el apoyo de los biólogos, ¿sí? Que son quienes intervienen en la decisión para evaluar
el lugar y momento para realizar la liberación, es decir, tenemos que tener condiciones climáticas favorables. Muchas veces tenemos que ir ascendiendo en lo que es la provincia de Buenos Aires, en la costa, para encontrar aguas más cálidas, ¿sí? Dependiendo de la época del año en la cual llevemos a cabo la liberación, que la va a determinar el momento en el cual tengamos a todos los animales en condiciones y no tengamos alguno con algún cambio de plumaje o alguno que le falte una alta médica, ya que tenemos que tratar de liberar todos juntos siempre. En caso de no ser posible, bueno, alguno tendrá que ser derivado para hacer liberación posterior con otro grupo en otro centro de rescate. Bueno, nosotros consideramos sumamente importante a los pingüinos, ¿sí? Como especie centinela de la salud ambiental, ya que nos refleja las alteraciones a cercano y lejano plazo sobre el área donde están distribuidos. Es decir, la intervención sobre un pingüino nos habla año tras año sobre el estado del ecosistema en el cual vive, y los tomamos como bien indicadores de la productividad y contaminación del océano. Y por otro lado también son animales muy agradables o emblemáticos para la gente, lo cual nos ayuda también con ellos llevar un mensaje de concientización en la sociedad y educar al grupo humano, digamos, que nos rodea o que tiene el alcance de la información de la estación, para generar una relación más amigable con el ecosistema y con el planeta, que es el único que tenemos. Y bueno, nada, son mensajeros en todo esto. Ellos, mediante el impacto de la rehabilitación y la liberación, ¿sí? Y la difusión de lo mismo, nos ayudan mucho en todo eso, ya que son muy vistosos y amigables para la sociedad. Ahora tengo un grupo, unos casos, esto lo vamos a pasar de alto porque ya realmente se ha hecho muy larga por ahí, es bastante técnica la charla. Así que bueno, con esto yo ya me despido. Les agradecemos la presencia, espero no haberlos aburrido. Y si tienen alguna duda, estoy al pendiente para contestarla. Bueno, Mati, gracias. Ahí, ¿se escucha? Sí. Sí, sí, yo escucho bien, estaba tratando de leer el chat a ver si había alguna consulta. Ahí de última, si querés. Ah, no, cambiaste la ventana, ¿no? Sí. No, bueno, ahí bien. Sí, Hay gente bien, agradeciendo. quieren que cambie la ventana. Como quieras, si ella deja de Yo les compartir. quiero agradecer a ustedes por los solidarnos de toda la charla, ¿sí? A Muchas ver, gracias por el trabajo acá hay que una llevaron a duda. cabo para poder... A ver, Mati, acá hay una duda de ¿Sí? Camila que dice, yo tengo una duda. A ver, dice, ¿has tenido éxito con el catéter intraóseo? Un veterinario, seguro Sí, veterinaria, Cami. En pingüinos no, en pingüinos no. en pingüinos no lo he utilizado. En Sphingus magallanicus no lo he utilizado, sí lo utilicé en muchas aves, en distintas especies de mamíferos, en anfibios. Sí, la verdad que es un buen medio de hidratación y justamente con la doctora Matielo la otra vez lo estábamos debatiendo para llevarlo a cabo en Pingüino Magallanicus. Es algo que en algún momento seguramente realizaré, pero solamente en caso de ser necesario que el animal lo requiera y tengamos la posibilidad de monitorearlo. Este año nosotros estamos buscando sumar a las herramientas de trabajo unas incubadoras de neonatología, en las cuales se va a poder monitorear mucho mejor al animal y se pueden establecer distintos parámetros y valores, en los cuales yo, si el animal está en un estado comatoso o moribundo, podría establecer o fijar un catéter intraóseo. No es muy difícil, se puede hacer fácilmente en el ala.
Por lo que estuvimos hablando, y podría ayudar mucho con un animal en ese estado. Caso contrario, se hace un animal que puede estar erguido, lo menos invasivo posible y menos estresante, va a ser una hidratación oral. Y en caso que esté en estado semi, lo que podemos utilizar muchas veces es la hidratación oral con este soporte que nosotros realizamos, porque nosotros en la estación ingresamos animales en un estado que en otras estaciones no serían ingresados porque están muy débiles y ya consideran que no tienen chance de sobrevivir. Nosotros hemos logrado la sobrevida de algunos ejemplares que han venido en ese estado donde se considera que ya no hay tiempo, digamos, de intervenir para algunas estaciones. Algunos otros rescates nosotros lo hacemos, hemos tenido éxito, pero bueno, tenemos que tener estas modificaciones y estas contrataciones que, por ejemplo, que algún voluntario o los coordinadores o nosotros, posteriormente a la hidratación, tenemos que mantener erguido al animal para evitar la falsa vía. Esto lleva un recurso humano muy alto y en centros de rescate donde justamente siempre falta recurso humano, no se puede llevar a cabo estas atenciones especiales que nosotros realizamos, o también hacemos algunos trabajos en rehabilitación en cuanto a la alimentación, pero somos, en la época de pingüinos, somos varios trabajando con un grupo por ahí más reducido de ejemplares y nos damos el lujo de seguir uno por uno, identificarlos, adaptar o estímulos para la pesca, enriquecimiento ambiental, que lo hemos hablado con otros centros de rescate y no pueden ni evaluar realizar eso porque el tipo de trabajo que necesitan realizar y el tipo de atención y animales que tienen no le permite hacerlo. Okay. Bueno, Marisa te pregunta si Mate hay alguna consideración con el tema de gripe aviar. Ahí vamos un cachito a eso. Le vuelvo a contestar a Camila. En líneas generales, el tema de llegar a lo que es la médula, podrías hacerlo tranquilamente en lo que es el ala. ¿Sí? Tendrían que practicar la técnica previamente en un cadáver, ¿sí? Como toda técnica se tiene que practicar en cadáver. No por el tema de los miembros posteriores, es muy difícil por ahí utilizar los miembros posteriores por su forma anatómica, pero sí en el ala sería viable. Con respecto a la gripe aviar, bueno, sí, debido a la gripe aviar estuvimos mucho tiempo aislados del trabajo. Hay que tener recaudos en el manejo, ¿sí? La bioseguridad es lo más importante, es decir, la seguridad del operario, trabajar con los elementos de seguridad necesarios, ser cuidadosos, mantener una buena higiene. Igualmente, posteriormente vamos a tener una charla dada por Rumi, por el doctor Rumi, que va a hablar de lo que es gripe aviar, pero bueno, tuvimos toda una temporada en la cual no pudimos intervenir con aves, porque así lo estableció SENASA y se tomó la decisión para cuidar al personal también. En este caso ahora estuvimos un tiempo aislados del trabajo con pinípedos por el rebrote que hubo grande en pinípedos, pero nada, hay que irse adaptando. Esta gripe aviar de alta patogenicidad está muy diseminada, ya ha llegado a continentes donde nunca estuvo. Y nada, hay que extremar los recaudos, cuidar al personal, ¿sí? No poner a nadie en riesgo. Nosotros el año pasado, si no recuerdo mal, Lea, vos me podrás corregir, escribimos un par de protocolos de acción, tanto para el personal que va a hacer el rescate, ya seamos nosotros o la gente de lanchas, ¿sí? Que son quienes hacen el traslado, son los choferes, digamos. Y para el personal que trabaja dentro de la estación, ya sean voluntarios y el equipo, el staff permanente. Con todo esto lo que tratamos de lograr es un trabajo acorde, consciente,
los mínimos, pero bueno, en otros lugares del mundo, hasta el día de la fecha no se están pudiendo ingresar aves de alto riesgo de contagio de gripe aviar, ¿sí? Porque el ente gubernamental lo ha decidido así. Y bueno, nosotros muchas veces en esto también nos ajustamos a lo que el Estado diga. También ahí leo que han intentado por FEMUR. Sí, la tenía pensada esa, pero me parece que por la disposición anatómica de los miembros posteriores, te vuelvo a repetir, no veo la forma de hacerlo. Lo estuvimos debatiendo con Matielo, que es una referente en medicina aviar, allá en Temayquén, en el Congreso de Fauna Silvestre, y bueno, justamente planteamos el tema de que es viable en ala, ¿sí? Habría que conseguir de tamaño apropiado y practicarlo justamente previamente en cadáveres, ¿sí? Toda técnica siempre se desarrolla primero en cadáveres, tanto quirúrgica como hidrataciones o sondeos o tomas de muestra, es lo recomendable. Y bueno, de todo animal que muere en un centro de rescate siempre se debe realizar también la necropsia para tener una causa de muerte final. Ahí Capi puso otro comentario después, no sé si lo leíste. Sí, sí, sí. Bueno, justamente Camila lo que está hablando es de una de las técnicas de, de coproparasitológicas que se realiza en aves. Yo por ahí no me metí mucho en el tema. En esta charla, sí lo hicimos en las jornadas intercordilleranas de medicina y rehabilitación de fauna silvestre. Esta es una charla más reducida porque es abierta a público general, Cami, pero sí, bueno, voy a explicar un poquito lo que puso, pero básicamente la técnica de flotación por óxido de zinc es una de las técnicas para hacer la muestra de materia fecal por centrifugación, que nosotros realizamos también en el centro de rescate. Podés tener, separar fases en lo que es flotación o sedimentación, ¿sí? Y podés utilizar el óxido de zinc, podés utilizar sal, podés utilizar soluciones sobresaturadas de azúcar. Y sí, realmente nosotros también tenemos reportes de gran cantidad de parásitos. Hemos detectado distintos tipos de nematodes, ¿sí? De gusanos redondos. Teñas, me parece que todavía no, o teníamos una, pero no me acuerdo si era el pingüino o no. Nosotros esto lo trabajamos junto con el Departamento de Biología de la universidad y coccidosis también hemos detectado en geofecales en el microscopio. Pero es importante, justamente es un proceso de laboratorio, digamos, que requiere gastos mínimos y capacitación mínima, y es importante realizar esto junto con la glucemia, hematocrito y proteínas totales porque requieren bajos recursos y dan mucha información. Siempre hay que tener en cuenta estas técnicas, digamos, en toda rehabilitación de fauna silvestre. Bueno, creo que ya si no hay más dudas, por ahí ya puedo ir cerrando, que ya llevamos un poquito más de una hora. Bueno, agradecerte a vos, Mati, primero por esta charla, a la gente que participó, a Marisa y Cami que aportaron también ahí en el chat. Y bueno, esperamos seguir ahora la semana, no sabemos si la que viene o la otra. Va a estar, como decía Matías, el otro veterinario de la estación, Emanuel Rumi, dando una charla sobre gripe aviar. Y bueno, seguiremos, vamos a ver si a fin de año también tenemos, antes de fin de año, alguna otra. Pero bueno, gracias por participar.
No sé si Gaby, si querés decir algo. No, me sumo a lo mismo. Gracias a todos y bueno, espero que estas charlas sirvan, son informativas para todos, como dijo Mati, así que bueno, los invitamos a las próximas y ojalá que podamos contar con todos ustedes y más gente todavía que se quiera sumar. Así que bueno, muchas gracias por estar y participar. Gracias, Mati. No, gracias a ustedes, gracias a todos también por participar. Y bueno, la próxima tendremos actualización sobre lo que es gripe aviar. Esperamos que les haya sido útil y bueno, siempre dispuestos a contestar cualquier pregunta. Ya ahí tienen mis datos en el final de la charla. Me pueden contactar, ningún problema. Eh, y nada, la idea es compartir el conocimiento porque con esto logramos mejores tratamientos en lo que es la fauna general con distintos centros de rescate. Entonces, creemos que es importante esto. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Mucha gente. Gracias. Hasta luego. Se conecta al final.